Vamos a continuar con la última sesión del módulo 0, que se refiere al primer módulo de la elaboración de un estudio de preinversión. El primer módulo dentro del proceso de elaboración de un estudio de preinversión es el módulo de aspectos generales. Antes de ingresar al contenido del módulo de aspectos generales, es importante precisar la diferencia que hay entre el proceso de elaboración de un estudio de preinversión, que es un proceso iterativo, y lo que el contenido mínimo exige como presentación de información, ¿no? El contenido mínimo exige una forma de organizar la presentación de información, pero no es que el proceso de elaboración de un proyecto necesariamente siga esa secuencia. Y eso lo vamos a precisar ahora. Es también importante señalar que la base sobre la cual se ha diseñado la exposición de cada uno de los módulos que conforman la elaboración de un estudio de preinversión tiene un foco especial sobre aquellas novedades que se han incorporado en relación a la pauta para la elaboración de estudios de preinversión del 2009, ¿no? Si ustedes comparan la pauta que fue publicada en el 2009 en relación con la nueva guía general que acaba de ser publicada este año, básicamente van a encontrar estas diferencias que estoy señalando en las siguientes láminas. Por ejemplo, una primera novedad en relación a la pauta anterior es que el marco de referencia se incluye una matriz que recoge los resultados respecto a toda la base legal, a los instrumentos de planificación y gestión y también a las normas técnicas que se han utilizado para la preparación del estudio de preinversión. Esa es una primera diferencia en relación a la pauta que fue publicada en el 2009 respecto a la guía general. Otras diferencias están asociadas, por ejemplo, con una mejor definición del área de estudio y el área de influencia del proyecto. En la mañana habíamos definido en qué consiste cada término, ¿no? Un área de estudio es un área geográfica más amplia en términos de los elementos que le incluyen, ¿no? Además de considerar a la población afectada por el problema que se quiere resolver con el proyecto, también incorpora, por ejemplo, alternativas de localización sobre las cuales se puede implementar el proyecto. Además, los puntos geográficos sobre los cuales se pueden emplazar los componentes del proyecto. Y además contempla aquella oferta que es alternativa al proyecto. Entonces son 4 elementos los que definen un área de estudio. El área de influencia solamente se enfoca en el espacio geográfico en el cual se aloja a la población, ¿no? En la guía general ustedes van a encontrar una mejor definición. Además también hay una multiplicidad de ejemplos, ¿no? Que les va a ayudar a interiorizar y asentar los conceptos. Además, esta nueva guía general enfatiza la dinámica que existe en la definición del área de estudio y el área de influencia. Es decir, es probable que los límites, ¿no? del área de estudio puedan modificarse durante el curso de elaboración del estudio de preinversión. Por eso les señalaba que en los términos de referencia deberían permitir cierta flexibilidad
para que cuando surja, ¿no? Por ejemplo, que se quiera abarcar una zona geográfica más amplia a la que se había planificado en los términos de referencia, entonces el contrato sea lo suficientemente flexible para poder incluir ese nuevo requerimiento de información. No, justamente porque cuando uno inicia la preparación de un estudio de preinversión, probablemente no tenga claridad sobre los límites geográficos del área de estudio y el área de influencia, ¿no? Entonces también, digamos, la misma naturaleza de la elaboración de un estudio de preinversión hace que los términos de referencia sean flexibles justamente para poder capturar esa dinámica, ¿no? Que existe con estos dos conceptos. Además, ya se incorpora de manera explícita el proceso del análisis de peligros considerando los efectos del cambio climático, que es algo que conceptualmente lo hemos avanzado en las sesiones anteriores. Además, se añade el concepto de unidad productora, ¿no? Una unidad productora, habíamos hablado su diferencia respecto a un proyecto de inversión pública, ¿no? Una unidad productora es un conjunto de recursos o factores productivos que articulados entre sí permiten brindar un servicio público. Un proyecto de inversión pública es una intervención sobre la unidad productora. Un proyecto de inversión pública también puede dar lugar a la generación de una unidad productora, ¿no? Entonces, en términos simples, una unidad productora no es la capacidad prestadora de servicios. También se aborda con mayor profundidad cómo se incorpora el análisis del riesgo de una unidad productora, particularmente con un análisis de los efectos del cambio climático. No, generalmente el énfasis de los efectos del cambio climático sobre todo enfatiza las consecuencias que puede tener sobre la disponibilidad de los recursos críticos que utiliza la unidad productora para prestar el servicio, ¿no? Habíamos, por ejemplo, descrito qué pasa cuando un recurso crítico para un sistema de agua potable y saneamiento, qué pasa cuando ese recurso hídrico sufre, ¿no?, una disminución gradual en el tiempo por efectos del cambio climático, ¿no? En este diagnóstico de la unidad productora hay un énfasis particular sobre ese efecto que puede producir sobre el recurso crítico que utiliza la unidad productora para brindarle servicio. Además también, como parte del diagnóstico de involucrados, se considera la importancia no solamente de abordar a la población usuaria del proyecto, sino también a los distintos agentes que pueden ser o bien beneficiados o perjudicados por el proyecto. Y esto es un elemento importante porque para poder anticipar riesgos, por ejemplo, en la implementación del proyecto, que probablemente pueden afectar a un determinado segmento de la población, es importante ya tener esa información para poder planificar un plan de acción, de contingencia, para poder sensibilizar, ¿no?, a esa población que puede estar en contra del proyecto. Entonces, cuando hablamos de involucrados, no solamente nos referimos a la población usuaria del servicio, sino también a aquellos agentes que se podrían perjudicar con el proyecto. Y esto, por ejemplo, regularmente sucede, ¿no?, cuando para poder implementar una carretera, ¿no?, o una infraestructura vial, uno tenga que expropiar. Entonces, en esos casos, uno tiene que negociar, ¿no?, con la población afectada o buscar mecanismos de compensación, de tal forma que no se paralice, ¿no?, o no generen problemas durante la ejecución del proyecto. Luego, en el planteamiento del problema, las causas y efectos, esta nueva guía general
ya ofrece una estandarización de los problemas o de los tipos de problemas que se pueden abordar con los proyectos de inversión pública. Habíamos dicho que generalmente un problema a resolver mediante un proyecto de inversión pública está ligado al acceso a un servicio público, ¿no? Y el diagnóstico ya arrojará elementos de juicio para poder determinar si es que el acceso está vinculado a dificultad en el acceso, o hay un acceso del servicio de baja calidad, o simplemente no hay acceso al servicio, y allí me conduce a los tipos de naturaleza de intervención. Además, se introduce, por ejemplo, cómo es que el árbol de problemas tiene que reflejar los resultados del análisis de riesgo realizado en el diagnóstico. Y otra novedad es la incorporación de la matriz de síntesis de evidencias que sustentan el problema, las causas y los efectos. Esta matriz de evidencia, ¿en qué consiste? Resulta que sabemos que el árbol de problemas es el resultado del trabajo de campo, del diagnóstico. Entonces, cada causa y cada efecto, ya sea directo o indirecto, o causa directa o indirecta, debe tener un fundamento en evidencia concreta que se haya levantado en el diagnóstico, ¿no? Es decir, no se puede colocar o poner una causa directa o indirecta, o un efecto directo o indirecto que no tenga como fundamento una evidencia, y que además no sea medida en términos de algún indicador. Y en el planteamiento del proyecto, que se refiere al planteamiento de las alternativas de solución, se incorporan de forma explícita las medidas de gestión correctiva del riesgo en las alternativas de solución, ¿no? En la formulación también tenemos algunos aspectos que se han profundizado con la guía general. Por ejemplo, ya se señala un proceso más detallado, ¿no?, por etapas, para la estimación y proyección de la demanda, ¿no? Desde la definición de la población de referencia, población demandante potencial, población efectiva y demanda efectiva, ¿no? Todo ese circuito para poder llegar a estimar la demanda se encuentra en la guía general con un mayor detalle, ¿no? Además, como lo señalamos en la sesión de la mañana, también se incorpora cómo es que el análisis de riesgo o los factores que desencadenan el riesgo afectan la decisión de consumo del servicio público, ¿no? Y esa decisión de uso o de consumo está referida a la demanda. Se hace una precisión sobre cómo se incorpora los factores de riesgo en la estimación y la proyección de la oferta. Además, en el análisis técnico ya se hace un mayor detalle de las variables de decisión que configuran el análisis técnico, como es la localización óptima, el momento óptimo, la tecnología óptima y el tamaño óptimo, ¿no?, del proyecto, que son aspectos del análisis técnico que ayudan a dimensionar al proyecto de inversión pública, ¿no? También hay una mayor profundización sobre la importancia de definir las metas físicas
de cada uno de los componentes del proyecto, ¿no? Se ve mucho que las metas físicas no llegan a ser adecuadamente señaladas en el estudio de preinversión. Y para poder, por ejemplo, realizar un buen informe de consistencia, que es el formato 15, uno necesita tener claridad ya desde la preinversión sobre cuáles son esas metas físicas sobre las cuales el proyecto va a producir o a desarrollar, de tal modo que facilite, digamos, la comparación, ¿no?, entre las metas físicas de la preinversión en referencia con lo que se ejecuta de forma efectiva durante la fase de inversión. También se hace una mención sobre la estimación de costos. Se recomienda que se haga explícito cuáles son los costos asociados a las medidas de reducción de riesgo que se han trabajado a lo largo del proceso de elaboración del estudio de preinversión. En relación a la evaluación social, ya hay una mejor diferenciación entre lo que es la evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgo y cómo éstas terminan afectando o modificando el flujo global de costos y beneficios del proyecto en caso haya resultado que es socialmente conveniente introducir las medidas de reducción de riesgo. ¿No? También hay una mayor profundización sobre el análisis de sostenibilidad, el impacto ambiental y también sobre la gestión del proyecto. Y esto es importante porque se ha recogido toda la casuística de las causas por las cuales la ejecución no tiene una velocidad tal cual fue planificada en la preinversión, ¿no? Y por ejemplo, como parte de estas recomendaciones es que el cronograma o el plan de implementación del proyecto sea más realista en términos, por ejemplo, de introducir los tiempos en que se le toma a una municipalidad, por ejemplo, emitir una licencia o las coordinaciones o interacciones que tiene que haber entre la unidad ejecutora y un ministerio, por ejemplo, para poder obtener un permiso, ¿no? Todas estas recomendaciones se recogen en la gestión del proyecto para poder obtener un plan de implementación más realista, ¿no? Y evitar estos problemas de desviaciones entre lo que se había planificado en la preinversión versus lo que realmente termina durando, ¿no?, la ejecución efectiva del proyecto. Esto es en resumen, digamos, cómo es que se ha enriquecido la guía general respecto a las pautas que fueron publicadas en el 2009. ¿No? Algunas recomendaciones generales respecto a la elaboración de un estudio de preinversión a nivel de perfil. Bueno, ya hemos abordado cómo se desarrolla un plan de trabajo o unos términos de referencia, ¿no? Le hemos dedicado una sesión entera sobre ello, porque es importante, digamos, planificar desde el inicio las actividades y los requerimientos de recursos que se van a necesitar para la elaboración del proyecto. Enfatizar que la elaboración del estudio de preinversión es un proceso iterativo y multidisciplinario. Proceso iterativo en el sentido de que no necesariamente sigue una secuencia, utilizar, por ejemplo,
o cerrar la identificación o cerrar, por ejemplo, la formulación y luego ingresar a la evaluación. Es posible, por ejemplo, que algunos resultados de la formulación te obliguen a regresar a la identificación, ¿no? Si por ejemplo, en el planteamiento técnico o dentro del análisis de las alternativas técnicas del proyecto, resulta que el proyecto está localizado en un punto que lo hace vulnerable a un peligro, entonces es posible que se haga nuevamente un trabajo de campo para poder explorar otros puntos de localización del proyecto, o por el mismo hecho de que cuando uno inicia la elaboración de un estudio de preinversión no tiene claridad sobre el nombre del proyecto, porque esto recién va a ser definido como parte del diagnóstico, ¿no? Esa información es la que finalmente va a permitir definir el nombre de un proyecto, y eso va a ser luego de culminar la elaboración del estudio de preinversión. Prácticamente es el diagnóstico el que define la calidad de un proyecto de inversión pública, ¿no? Recuerden de que un proyecto de inversión pública o un estudio de preinversión es acumulación de información, ¿no? Información que nos va a permitir desarrollar las variables del proyecto, de costos y beneficios. Entonces, si es que no se hace un buen diagnóstico, la calidad de la preinversión va a ser bien limitada, ¿no? Además, es importante tomar en consideración lo que se denomina la situación optimizada sin proyecto. La optimización de los recursos existentes es indispensable debido a que si es que no se hace una adecuada optimización de la situación actual, probablemente estemos atribuyendo beneficios que no le corresponden a la alternativa de solución. Y esto es importante porque la evaluación de un proyecto es una evaluación incremental, ¿no? Siempre la situación con proyecto respecto a una situación base, pero una situación base optimizada. Mientras la situación base sea peor, más posibilidad va a tener el proyecto de ser socialmente rentable, ¿no? O va a ser más atractivo la implementación del proyecto. Pero es importante que la comparación sea sobre un uso racional de los recursos disponibles en ese momento. Bueno, ya enfatizamos la importancia de la gestión del riesgo de desastre en un contexto de cambio climático, porque esto nos permite no reducir la probabilidad de que haya un desastre y por lo tanto se garantiza la sostenibilidad del proyecto, ¿no? en el tiempo. Y además un adecuado análisis de la gestión del proyecto posibilitará una mayor eficiencia en la fase de inversión. Y nuevamente enfatizamos la parte de la gestión, porque el problema de la gestión pública actualmente es la ejecución de los proyectos, ¿no? No se ejecutan a la velocidad que quisiéramos. Entonces, en la guía general ofrece una mejor orientación de cómo preparar nuestros planes de implementación del proyecto, considerando una serie de herramientas, ¿no? Entonces, ya ingresando al módulo de aspectos generales, su contenido se desarrolla a partir de 3 elementos. El primer elemento tiene que ver con una definición correcta del nombre del proyecto, ¿no? Y para eso hay una fórmula. Se define además la institucionalidad alrededor del ciclo del proyecto, que tiene que ver con la identificación de los agentes que participan durante todo el ciclo de vida del proyecto. Y además, en este módulo
se testea el primer criterio de viabilidad de un proyecto, ¿no? Que es que sea compatible con los lineamientos de política del sector, con los planes de desarrollo regional, local. Y es aquí en donde deberíamos definir cuál es la dimensión estratégica del proyecto, ¿no? En tanto que el proyecto nos va a permitir acercarnos al objetivo, digamos, de política pública o al objetivo estratégico que se haya enmarcado el proyecto, ¿no? Entonces, en el módulo de aspectos generales, nosotros examinamos el primer criterio de viabilidad del proyecto. Ahora, dado que estamos en el módulo de aspectos generales y que nos exigen como parte del contenido definir correctamente el nombre del proyecto, obviamente que en el momento en el que se inicia la elaboración del proyecto no vamos a tener claridad sobre eso, ¿no? El nombre del proyecto se termina de definir cuando se concluye la elaboración del estudio de preinversión. Para poder definir correctamente el nombre del proyecto, se tiene que plantear tres elementos, que son, primero, la naturaleza de intervención, el objeto de la intervención y la localización. La naturaleza de intervención tiene que ver con qué es lo que va a hacer el proyecto, ¿no? En términos de la acción o el conjunto de acciones del proyecto están dirigidas a ampliar la capacidad productora de servicios, está dirigida acaso a mejorar la capacidad prestadora de servicios, a recuperarla o a crearla. No, solamente hay 4 posibles naturalezas de intervención, ¿no? Y estas 4 posibles naturalezas de intervención se encuentran definidas en el concepto de proyecto de inversión pública, ¿no? Que es toda intervención limitada en el tiempo que crea, amplía, mejora y recupera una capacidad prestadora de servicios. Y para responder esta pregunta, tendríamos que tener un diagnóstico, ¿no? De cuál es la situación actual de la prestación del servicio público, ¿no? Para poder concluir sobre cuál es la naturaleza de intervención. La naturaleza de intervención depende del objetivo que pretende lograr el proyecto. El objetivo del proyecto puede ser o ampliar, mejorar, crear o recuperar una capacidad de prestación de servicio. Entonces, esa es una primera vinculación con la naturaleza de intervención. Y además, un proyecto de inversión pública puede tener más de un tipo de intervenciones, ¿no? Es decir, existe la posibilidad de que el proyecto de inversión pública bien pueda ampliar y mejorar, ¿no? Una capacidad prestadora de servicios. Es decir, no necesariamente la naturaleza de intervención solamente va a estar ligada a una sola naturaleza de intervención. El segundo elemento que se toma en cuenta es cuál es el objeto de la intervención, que está ligada a cuál es el bien o servicio público sobre el cual va a actuar el proyecto, ¿no? Que puede estar referida al bien o servicio o a un conjunto de ellos, sobre el cual intervendrá el proyecto. Por ejemplo, un proyecto de un centro de salud o un hospital aglomera a más de un servicio de atención médica, ¿no? Tienen el servicio de oftalmología, servicio de neurología, servicio de gastroenterología, ¿no? Son varios servicios que se prestan, ¿no? en una sola intervención, que es el hospital, ¿no? Pero también pueden haber proyectos que solamente tengan un solo servicio, como el caso de, por ejemplo, una institución educativa, ¿no? Un servicio de seguridad ciudadana,
¿no? Que va dirigida a un solo servicio público. Ahora, esto es importante porque cuando ingresemos al estudio de mercado o al análisis de la demanda va a ser por cada uno de los servicios que conforme, digamos, esa cartera de servicios del proyecto. ¿No? Es decir, para el caso del hospital, tendríamos que hacer un pronóstico y una estimación de cada uno de los servicios que conforma su cartera de servicios. ¿No? En cambio, en un proyecto de un sistema de agua potable, no solamente se mide el servicio en términos de el acceso de agua potable, ¿no? Para el caso del componente del suministro de agua potable y el de alcantarilla, ¿no? Y en relación a la localización, esta se refiere a dónde se va a situar el proyecto de inversión pública, ¿no? Precisando la región, provincia, distrito y centro poblado, ¿no? Les había comentado que la naturaleza de intervención son 4. Primero es la creación, ampliación, mejoramiento y recuperación. ¿Cómo conceptuamos la naturaleza de creación? Son intervenciones orientadas a dotar del bien o servicio en áreas donde no existen capacidades para proveerlo. Es decir, no hay una unidad productora. Noten que para poder definir la naturaleza de intervención, yo tengo que conjugar 2 variables, ¿no? La primera es la unidad productora. Tengo que hacerme la pregunta, ¿existe la unidad productora dentro del área de influencia al cual me estoy dirigiendo con el proyecto? Y en función a estas 2 variables, ¿no? ¿Existe o no la unidad productora y el área de influencia? Puedo concluir si la naturaleza de intervención corresponde a creación, ampliación, mejoramiento o recuperación. Por ejemplo, tenemos la creación del servicio de agua potable y saneamiento rural en el centro poblado X, ¿no? Esto quiere decir que en ese centro poblado la población no accede a dichos servicios porque no hay sistema instalado, ¿no? Es un ejemplo evidente de que con el proyecto se está creando la prestación del servicio público o la unidad productora, ¿no? En el caso de la ampliación, se refiere a incrementar la capacidad de una unidad productora existente para proveer un bien y o servicio a nuevos usuarios. Fíjense que para esta naturaleza de intervención, igual tengo que tener elementos sobre la unidad productora. En este caso, la unidad productora existe, ¿no? Y la naturaleza de la intervención está asociada a un incremento de su capacidad productora. Un ejemplo de esta naturaleza de intervención es, por ejemplo, la ampliación del servicio de limpieza pública en el barrio J de la localidad Y, ¿no? Aquí de forma explícita se está señalando que la capacidad productora existente de servicio de limpieza pública en la localidad YY se está ampliando para también cubrir al barrio J. Y en el caso de mejoramiento es cuando también existe la unidad productora, ¿no? Dentro del área de influencia del proyecto. Y aquí la pregunta es si es que la prestación del servicio de esa unidad productora existente corresponde a los parámetros de estándares de calidad de provisión del servicio que el sector en su norma técnica establece, ¿no? Yo les comentaba, por ejemplo, para poder definir que el servicio de agua potable es de calidad, tendría que revisar la norma técnica sobre cuáles son los estándares
de prestación del servicio público. En este caso, la norma técnica define que debe haber una continuidad igual o mayor a 18 horas por día para poder concluir que la prestación del servicio público es de calidad. Y yo, en referencia a ese parámetro o estándar, ¿no?, de calidad de prestación del servicio, es que puedo concluir si efectivamente se está prestando o no de manera adecuada y con calidad el servicio. Y cuando hablamos de mejoramiento, pueden incluir tanto a usuarios antiguos como nuevos, ¿no? En el caso de la naturaleza de intervención de ampliación, solamente consideraba usuarios nuevos, ¿no?, porque se estaba expandiendo el servicio. Y la cuarta naturaleza de intervención es recuperación, ¿no?, que son intervenciones orientadas a la recuperación parcial o total de la capacidad de prestación del bien o el servicio en una unidad productora, que han colapsado o han sido dañados o destruidos, sea por desastres u otras causas. En este caso, fíjense que la naturaleza de intervención cubre tanto la recuperación parcial como recuperación total. Cuando hablamos de recuperación parcial, estamos frente a lo que denominamos los PICs de emergencia, ¿no?, que lo que buscan es un restablecimiento de una prestación bajo un estándar mínimo del servicio. En cambio, cuando nos referimos a una recuperación total, nos estamos refiriendo a ya un proyecto de inversión pública que permite prestar el servicio conforme a los estándares de calidad señalados por el sector competente. También es importante señalar que esta naturaleza de recuperación se utiliza para los proyectos de la tipología de servicios ecosistémicos y diversidad biológica. Todos los proyectos que están relacionados con servicios ecosistémicos solamente caen en la naturaleza de intervención recuperación, ¿no? Porque no es posible crear ecosistemas, no es posible mejorar o ampliar ecosistemas, ¿no? Aquí la intervención se centra en la recuperación, ya sea del ecosistema, del servicio ecosistémico o de una especie, ¿no? Y un ejemplo es la recuperación de los servicios provistos por el Centro de Salud X. Con este proyecto volverá a funcionar el centro de salud que colapsó por un terremoto. Entonces, esta es básicamente la forma como se conceptúa las 4 naturalezas de intervención. Lo que pasa es que bajo la definición de proyecto de inversión pública solamente es posible 4 naturalezas, que es las que he comentado: creación, ampliación, mejoramiento y recuperación. Cuando hablamos de construcción de una carretera, la acción construcción está referida a un componente del proyecto. O sea, el componente del proyecto, mejoramiento de los servicios de transitabilidad del punto A al punto B, ese es el proyecto, ¿no?, que puede ser mejoramiento de los servicios de transitabilidad o ampliación de los servicios de transitabilidad o recuperación de los servicios de transitabilidad. Y en el marco de ese proyecto, de por ejemplo, recuperación de los servicios de transitabilidad, uno puede plantear varios componentes que pueden ser desde la construcción de la carretera, la construcción del puente o la construcción de canaletas para poder protegerlo frente a peligros, ¿no? Pero no es que, digamos, se haya dejado de lado construcción. Construcción se mantiene, pero a nivel de componente.
Pero a nivel de solamente señalar naturaleza de intervención del proyecto, solamente son esas 4 naturalezas. Que para esto les comento que ha habido un debate bastante amplio sobre la naturaleza de intervención que le corresponden a los proyectos de servicios ecosistémicos, ¿no? O de servicios ecosistémicos y diversidad biológica en general. Y el tema es que uno justifica un proyecto de inversión pública en esa tipología cuando existe un deterioro, ¿no?, explícito del ecosistema, del servicio ecosistémico o de una especie. No, nuevamente, la justificación es encontrar, digamos, en una situación actual, un deterioro evidente del ecosistema. Entonces, frente a ese deterioro, la intervención o la naturaleza de intervención es siempre recuperación, que no es mejoramiento, ¿no? Porque para eso se definen 2 estados en el que se podría encontrar el ecosistema, ¿no? El estado de deterioro y el estado, digamos, ideal al cual se apunta a llevar el ecosistema con el proyecto, ¿no? Pero ya se ha consensuado a nivel del sector competente, que es el MINAM, ¿no?, que la naturaleza de intervención es, para el caso de los servicios ecosistémicos, es recuperación. Les comentaba que la naturaleza de la intervención está íntimamente ligado al objetivo del proyecto. El objetivo de un proyecto de inversión pública generalmente converge en solucionar alguna de estas 3 elementos, ¿no? Que puede ser que el proyecto de inversión pública busque que la población acceda a un bien o servicio público y, por lo tanto, en ese caso, ¿cuál sería la naturaleza de intervención? Creación, ¿cierto? Pero ¿creen que solamente se daría espacio a que sea creación? ¿Qué otra naturaleza podría ser? Podría ser ampliación, porque probablemente hay usuarios, no población, que no accede a la unidad productora. Y por lo tanto la unidad productora necesita ampliar, ¿no?, su capacidad productora de tal forma de incrementar cobertura, ¿no? Entonces, finalmente es el diagnóstico el que va a arrojar cuál es la naturaleza de intervención que se acomode para el caso concreto, ¿no? La población accede al bien o servicio, pero no cumple con los estándares de calidad, ¿no? En este caso, la naturaleza sería evidentemente mejoramiento, ¿no? Pero fíjense además que para yo poder fundamentar una naturaleza de mejoramiento, yo necesito un parámetro cuantitativo que me indique cuál es el estándar de calidad, ¿no? Y este estándar de calidad es el que establece en su norma técnica el sector, ¿no? Porque de otro modo no podría concluir sobre la naturaleza de mejoramiento. Y en este caso la población accede al bien o servicio con dificultades. ¿Qué naturaleza creen que se acomodaría a esta situación? Mejoramiento, ¿no? No, porque probablemente, digamos, detrás de esa dificultad es que, por ejemplo, un niño tiene que trasladarse o tiene que recorrer media hora o 1 hora para llegar a su centro educativo. Entonces, eso exige, ¿no?, una naturaleza
que puede ser de ampliación o mejoramiento, ¿no? En cuanto a la localización del proyecto, ayuda a incluir mapas generales, esquemas o croquis, tanto de la macro y micro localización del proyecto. Además, estos mapas deben estar georreferenciados. Y además, señalar el código UBIGEO del proyecto, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de una macrolocalización y una microlocalización, ¿no? Una macrolocalización tiene que ver, digamos, con la división administrativa o política en la cual se sitúa el proyecto, y una microlocalización ya tiene que ver, digamos, con el punto concreto en el espacio del proyecto, ¿no? Que para el caso de una carretera, por ejemplo, sería como un polígono que conecta varios puntos para poder definir claramente su microlocalización. Eso es con respecto a la pauta para poder definir correctamente el nombre del proyecto. No, nuevamente, para poder definir el nombre del proyecto, yo necesito terminar de elaborar mi estudio de preinversión, ¿no? Y respecto a la institucionalidad, se refiere a la identificación de cuáles son los agentes que van a participar en cada fase del ciclo del proyecto. En la fase de preinversión participa tanto la unidad formuladora como el órgano evaluador del proyecto, que sería la OPI. En la fase de inversión participa la unidad ejecutora, quien está a cargo de la implementación del proyecto. Además, acá hay una figura importante que señalar, que lo que se exige no solamente es señalar a la unidad ejecutora presupuestal, sino además cuál es el órgano técnico que se encarga de la ejecución del proyecto dentro de la municipalidad o dentro del gobierno regional, ¿no? Por ejemplo, la unidad ejecutora presupuestal es la municipalidad, pero la municipalidad es una suma de gerencias, una suma de órganos de línea. Nosotros tendríamos que identificar claramente cuál es el órgano de línea que está a cargo del proyecto de inversión pública o de los componentes del proyecto de inversión pública, ¿no? Los proyectos de infraestructura, ¿no? Como construcción de escuela, construcción de carreteras, generalmente está a cargo de la gerencia de infraestructura, pero para el caso de los proyectos de servicios ecosistémicos, el órgano técnico relevante será, pues, la gerencia de recursos naturales, ¿no? O si es que se está implementando un proyecto de seguridad ciudadana, podría ser la gerencia de desarrollo social, ¿no? O si es que hubiera la gerencia de seguridad ciudadana, sería la que estaría a cargo de la ejecución del proyecto. Y en la fase de posinversión, se debe precisar a la entidad que se encargará de la operación y mantenimiento del proyecto. No en todos los casos la unidad que ejecuta el proyecto se encarga de la operación o del funcionamiento del proyecto. También hay casos en el que se transfiere, ¿no?, a otra entidad pública el proyecto, o en el caso, por ejemplo, de los proyectos de sistema de irrigación, el proyecto se transfiere a la junta de usuarios. Noten además que la OPI, la Oficina de Programación e Inversiones, que es el órgano evaluador, actúa en las tres fases, ¿no? La OPI está tanto en la fase de preinversión, en la fase de inversión y en la fase de posinversión. Entonces, la unidad formuladora es el área responsable de la elaboración del estudio de preinversión. Es la entidad que debe contar con las competencias legales, ¿no?, de acuerdo a su ley orgánica de municipalidades o de gobiernos regionales, para poder formular el estudio de preinversión. En el caso que, por ejemplo, el área de influencia del proyecto vaya más allá
de sus límites administrativos, el proyecto se podría enmarcar, por ejemplo, en una mancomunidad, ¿no?, de municipalidades. Y en el marco de eso es que se puede implementar el proyecto de inversión pública que tenga como espacio de acción a más de un distrito, por ejemplo. Si es que el estudio de preinversión se elabora dentro de la unidad formuladora, o que es parte de la planta de la unidad formuladora, entonces se desarrolla o se elabora el plan de trabajo, o si es que lo va a tercerizar, entonces se tiene que elaborar el término de referencia. Cuando el proyecto de inversión pública que formule la municipalidad o el gobierno regional va a utilizar como fuente de financiamiento su presupuesto institucional, la misma municipalidad, a través de su OPI, puede declarar viable por un monto de inversión ilimitado. Solamente los casos en los cuales el proyecto va a requerir financiamiento externo, en ese caso, la OPI de la municipalidad o del gobierno regional ya no participa en la evaluación. Ese proyecto se eleva a la OPI sectorial, ¿no?, a la OPI del gobierno nacional, y la OPI del gobierno regional finalmente le envía a la Dirección General de Inversión Pública, ¿no?, del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es cuando es endeudamiento externo. Y cuando el proyecto se financie con endeudamiento interno, solamente va a poder declarar viable la OPI del gobierno subnacional hasta un monto de 10 millones de soles. Si supera los 10 millones de soles, automáticamente la responsabilidad de la evaluación del proyecto pasa a la OPI sectorial, en conjunto con la Dirección General de Inversión Pública del MEF. ¿No? Aquí, independientemente que la unidad formuladora tercerice la elaboración del estudio, igual siempre es responsable por el contenido del estudio de preinversión. Por eso es importante la supervisión, el mecanismo de supervisión a lo que se está contratando, ¿no? ¿No? Respecto a la unidad ejecutora, es el área responsable de la ejecución del proyecto, que está definida como tal en la normatividad del presupuesto del sector público, registrada en la Dirección General de Presupuesto Público. La unidad ejecutora debe contar con las capacidades y competencias para encargarse de la ejecución. Por lo tanto, se debe examinar si cuenta con la experiencia en la ejecución técnica del proyecto, y además si cuenta con los recursos para financiar su ejecución. Recuerden que aquí estamos definiendo a la unidad ejecutora presupuestal, pero a esta se tiene que sumar cuál va a ser el órgano técnico, ¿no?, dentro de la municipalidad o dentro de el gobierno regional, que se va a encargar de, por ejemplo, preparar los términos de referencia, hacer supervisión, digamos, a la ejecución del proyecto. Y a ese órgano técnico es que también se le examina la experiencia en la ejecución técnica y si cuenta con la capacidad operativa para poder implementar el proyecto o monitorearlo. En algunos proyectos puede existir la figura de la coejecución, ¿no? Es decir, puede participar más de una unidad ejecutora en la implementación del proyecto, y para ello debe quedar claro los arreglos institucionales. La unidad ejecutora propuesta en la fase de preinversión puede ser cambiada con la debida justificación y sustento de su capacidad, ¿no? Es decir, se tiene que aplicar lo que se conoce como el formato 16, que son las modificaciones durante la fase de inversión de un proyecto, y esto tiene que ser debidamente fundamentado. Como lo había comentado, no es importante que se sume a la unidad ejecutora presupuestal el órgano técnico que se va a encargar de monitorear la implementación de los componentes del proyecto. No, es este órgano técnico el que prepara los términos de referencia o el plan de trabajo,
que hace la supervisión, además de la ejecución de los componentes del proyecto. Y es el que se encarga de fundamentar, por ejemplo, en la liquidación física del proyecto, quien se encarga de preparar el acta de recepción con la conformidad respectiva, ¿no?, de la entrega del componente, ya sea de la obra civil, del equipamiento, ¿no?, o de la capacitación que se haya realizado en el marco del proyecto. De acuerdo a la complejidad de los componentes de un proyecto de inversión pública, puede existir más de una área técnica o más de un órgano de línea para poder monitorear la implementación de los componentes del proyecto. Y para el caso de proyectos de alta complejidad, se recomienda la contratación de un coordinador o jefe de proyecto, ¿no?, que sea el que coordine y articule, ¿no?, la ejecución de los diferentes componentes del proyecto. Como les comentaba, no necesariamente la unidad que ejecuta el proyecto se va a encargar de la operación del mismo, ¿no? Es por ello que, dependiendo de la naturaleza del proyecto, se tiene que definir, además, a quién se va a transferir el proyecto, ¿no? A una junta de usuarios, ¿no?, a una UGEL, o se va a quedar, digamos, bajo la responsabilidad de la misma unidad ejecutora. Respecto al marco de referencia, que es el tercer ítem del módulo de aspectos generales, tiene que ver con hacer explícito cuáles son los antecedentes del proyecto, es decir, cómo la idea del proyecto se originó y además cómo ha ido el proyecto o la unidad productora sobre la cual se va a intervenir, cuál ha sido su evolución en los últimos 5, 10 años, ¿no? Por ejemplo. Además, tenemos que señalar si es que han habido intentos anteriores por solucionar el problema. Y también tener una idea de cómo actualmente la población accede, digamos, o satisface, ¿no?, la necesidad que el proyecto busca cubrir. En segundo lugar, en el marco de referencia se sustenta el primer criterio de viabilidad, que es la pertinencia del proyecto propuesto. Y esto es básicamente examinar qué rol o papel juega el proyecto dentro del plan estratégico de la municipalidad o del gobierno regional. Es decir, cómo el proyecto contribuye o cómo le permite acercar a la municipalidad y al gobierno regional al objetivo, digamos, de desarrollo territorial que se encuentre plasmado en sus instrumentos de gestión y de planificación. Pero además de eso, también es importante tener en consideración las normas técnicas, ¿no?, del sector responsable de la función en la cual se enmarca el proyecto, porque hay parámetros técnicos o estándares de calidad del servicio que uno debería tomar en cuenta para poder concluir o formarse un juicio sobre el estado situacional de la prestación del servicio sobre el cual se pretende intervenir con el proyecto. No, en relación a los antecedentes e hitos del proyecto, en el ejemplo de la lámina, ustedes pueden ver cómo la prestación del servicio educativo ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Fíjense que primero comenzó con una estructura, digamos, razonable, para luego pasar, digamos, al estado de deterioro que ustedes pueden ver en el año 2004, y cómo al 2008 se encuentra
la situación de la prestación del servicio educativo, ¿no? También el material fotográfico ayuda a poder complementar o a fundamentar cómo actualmente se está prestando el servicio público. También, como parte del marco de referencia, se tiene que fundamentar la pertinencia del proyecto, ¿no? Que está ligado a definir si es que el proyecto ha sido motivado, ¿no? Por alguna estrategia explícita de la municipalidad o gobierno regional, por ejemplo. Dentro de la pertinencia del proyecto, se examina la medida en que los objetivos del proyecto son coherentes con las necesidades de los potenciales beneficiarios. Finalmente, el proyecto de inversión pública busca cubrir una necesidad insatisfecha, ¿no? El contexto regional y local y las políticas de nivel nacional, sectorial, regional y local. Las políticas del país en relación con la competencia del Estado para resolver el problema, ¿no? Habíamos comentado que existe una justificación económica para que el Estado pueda prestar un servicio, de tal forma de distinguir cuál es el papel del sector público y cuál es el papel del sector privado, ¿no? Por ejemplo, una municipalidad no podría plantear un proyecto de construcción de un grifo, ¿no? La construcción de un grifo es un emprendimiento privado, ¿no? No es un servicio público. Además, se tiene que tomar en cuenta las normas técnicas sectoriales, porque como les había comentado, ahí se encuentran los parámetros técnicos que se tienen que respetar para poder dimensionar adecuadamente el proyecto. Y además nos ofrecen información sobre parámetros cuantitativos sobre los cuales poder concluir en qué condiciones se encuentra actualmente prestando el servicio. Respecto al proceso del análisis de la pertinencia, ¿no? Como primer paso, uno tiene que hacer una revisión de la normativa y de las políticas vinculadas al proyecto de inversión pública que se quiere implementar, ¿no? En este caso se toman en cuenta las normas, los instrumentos de gestión, las políticas del nivel nacional, sectorial, funcional, regional y local. No, pero no solamente basta con señalar estos instrumentos de gestión y planificación, también uno debe hacer explícito y describir cuál es el artículo, objetivo y lineamiento, ¿no? Que está conectado con la implementación del proyecto. En el paso número 2, dado que ya se ha acopiado los instrumentos de planificación y gestión y además también las normas técnicas pertinentes, el siguiente paso es la revisión de la pertinencia a partir de esos instrumentos. A partir de esos instrumentos, uno debe concluir si es que el proyecto de inversión pública resuelve el problema de los potenciales beneficiarios, es decir, si el proyecto representa una solución integral, ¿no? Para la atención de la necesidad que se quiere satisfacer con el proyecto. Además, si es que la solución del problema es competencia del Estado. No, el hecho de, por ejemplo, producir galones de gas es una solución que le compete al Estado, ¿no? O abastecer, por ejemplo, de gasolina mediante la construcción de un grifo es un problema que es de competencia del Estado solucionarlo. Se examina además si es que la entidad que promueve el proyecto tiene competencia para formularlo o ejecutarlo, y para eso uno examina la ley orgánica de municipalidades y gobiernos regionales. Se examina además si en el planteamiento del proyecto se toma en cuenta las políticas de desarrollo e instrumentos de gestión de los 3 niveles de gobierno. El diseño técnico, ¿no?, del proyecto también se examina a la luz de las normas técnicas sectoriales que se han empleado para la preparación del proyecto.
Luego de haber realizado esta revisión, en una matriz de consistencia se coloca cuáles son los instrumentos de gestión y de planificación que se han utilizado, cómo es que se relaciona con el objetivo del proyecto y además cuál es el objetivo, lineamiento que se está conectando con el proyecto. Ustedes tienen en esta lámina un ejemplo de una matriz de consistencia que reúne el análisis de la pertinencia del proyecto. En este caso tenemos la matriz de consistencia de un proyecto que buscaba mejorar y ampliar el servicio de limpieza pública de una determinada ciudad, ¿no? En primer lugar, se debe colocar el objetivo y los componentes del proyecto, ¿no?, en la cabecera de la matriz. Y luego, en los campos de instrumentos de gestión se colocan todos los instrumentos, normas técnicas que se han utilizado para preparar el proyecto. En la síntesis de lineamientos asociados se establece cuál es el artículo, objetivo o lineamiento concreto al cual se está relacionando con el proyecto y que se ha extraído, ¿no?, de ese instrumento de gestión y de planificación o de la norma técnica. Por ejemplo, para el caso de este proyecto se ha utilizado el Plan Nacional de Acción Ambiental, ¿no? Y de ese documento se ha extraído como lineamiento conectado con el proyecto, con el objetivo del proyecto, ¿no?, en el que se establece como meta al año 2021 que el 100% de residuos sólidos del ámbito municipal sean manejados, reaprovechados y dispuestos adecuadamente. Entonces, no solamente basta con hacer una descripción de los instrumentos que se han utilizado para el proyecto, sino también se tiene que recoger o extraer el artículo, el objetivo o el lineamiento que está vinculado con la intervención. Y en el tercer campo, que es consistencia del proyecto, uno plantea cómo es que el proyecto, su objetivo o los componentes están relacionados con los instrumentos de gestión, ¿no?, a la luz del lineamiento, artículo o objetivo que se ha extraído de ese documento. Recuerden de que para hacer esta matriz de consistencia, ya uno ha casi terminado la preparación del estudio de preinmersión. Solamente por un tema de organización de la información, al módulo de aspectos generales se coloca como primer módulo. Pero en realidad, para poder llegar, por ejemplo, a definir el nombre del proyecto, uno necesita primero culminar el proyecto, pero además también, por ejemplo, en los instrumentos de gestión, si usted examina, ve normas de Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Y eso es, y de esa forma se está señalando de manera explícita que se ha utilizado la norma de Reglamento Nacional de Edificaciones como parte de la tecnología de construcción del proyecto, ¿no? Pero la idea es también, con esta matriz de consistencia, un poco facilitarle también la revisión al órgano evaluador para que él examine cuáles son los instrumentos de gestión que se han utilizado y cuál es la norma técnica que se ha empleado para el dimensionamiento del proyecto, ¿no? Pero también sí es un trabajo, digamos, un poco más riguroso, porque no solamente basta con señalar los instrumentos de gestión, sino además se tiene que hacer el trabajo de identificar, por ejemplo, en el caso del reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, al cual está vinculado este PIC de limpieza pública, se tiene que ubicar cuál es el artículo de ese reglamento que está conectado con el proyecto.
ese es básicamente, digamos, todo el trabajo que se tiene que realizar en el módulo de aspectos generales, ¿no? Que es el primer módulo dentro de la etapa de elaboración del proyecto, del estudio de preinversión. Ojo que esto no significa que el módulo de aspectos generales van a ser lo primero que ustedes culminen, ¿no? En realidad, ustedes van a terminar de cerrar el módulo de aspectos generales al final de la elaboración de su estudio de preinversión.